Bueno, pues muchas gracias, naturalmente, a Fernando en primer lugar y a la Real Sociedad Geográfica por invitarme a participar en este ciclo que me ha permitido, por la verdad es que aprender muchas cosas y enterarme de algunos aspectos que yo creo que son bastante interesantes. Voy a hablar, como saben, de Marañón y las Urdes, es decir, centrándome principalmente en dos experiencias, la comisión científica y, en segundo lugar, el viaje de Alfonso XIII. La comarca de las Urdes muestra una cierta complejidad geográfica. Es un ámbito montañoso con poco más de 470 kilómetros cuadrados de extensión, situado al norte de la provincia de Cáceres, lindando con la de Salamanca, que forma parte del extremo occidental de la Cordillera Central. Los materiales que afloran allí muestran un amplio predominio de las pizarras, rocas metamórficas de edad precámbrica superior y paleozoica inferior, junto a una presencia menor, localizada en su parte oriental, de cuarcitas ordovícicas. La resistencia homogénea de las pizarras ha obligado a que la organización del relieve se haya apoyado en las fallas movilizadas por la tectónica alpina, que han sido aprovechadas por los cursos fluviales, los tres ríos principales, el Ladrillar, el Urdano y el de Los Ángeles y sus afluentes, encajados en valles profundos y estrechos, con fondos en general muy reducidos, en los que se han depositado los sedimentos cuaternarios. El resultado de todo ello es un paisaje de montaña fragmentado en diversas sierras, con altitudes que superan en general los 1.400 metros y sobrepasan en algún caso los 1.600, separadas por valles con laderas a menudo bastante escarpadas y vegas siempre pequeñas. Es un paisaje no exento de cualidades estéticas, pero también un paisaje escabroso e intrincado con frecuencia, poco acogedor y a veces difícil de transitar. Unamuno habló de las montañas recias y ásperas, madrigueras de bestias más que cunas de hombres, con algún que otro fragosísimo sendero. Y un personaje que conocía aquello bien, un buen conocedor de aquellas tierras, llegó a decir que las Urdes son un verdadero laberinto montañoso donde las llanuras de regular extensión no existen. Esa configuración montañosa, que solamente se atenúa en el sector más meridional, tiene consecuencias desfavorables. Dificulta en alto grado las comunicaciones, tanto dentro de la comarca, entre los núcleos de población que están allí instalados, como en sus relaciones con el exterior, con el consiguiente aislamiento de aquellas tierras. También producen dificultades para la actividad agraria, que apenas encuentra emplazamientos adecuados en las vertientes, en general pronunciadas, apenas utilizables mediante la trabajosa conformación de mínimos y frágiles bancales y en las pequeñas vegas de los valles bajos de algunos cursos fluviales. A ello se añade además la pobreza generalizada de los suelos, conectada con la conformación pizarrosa del roquedo y con su desfavorable composición química. Hoyos Sainz, que advirtió la heroica lucha que suponía conquistar el suelo en los taludes y resbaladeros, y que dijo también que era una hipérbole llamar vegas a los que solo eran recodos y remansos de los ríos, se refirió a los pecados capitales de la topografía y la geología de la tierra urdana, a los que se añadían, decía, los de la química del suelo, para trazar el panorama hostil de la tierra incultivable de las Urdes. Unamuno, por su parte, que habló recordando a Leopardi del rudo combate contra una naturaleza madrastra, se refirió a los bancales levantados trabajosísimamente entre quebradas fragosísimas y abruptos barrancos. La caracterización natural del paisaje condicionó en buena medida el poblamiento de las Urdes. La población a comienzos del siglo XX se aproximaba a los 6.500 habitantes y estaba distribuida en 5 términos municipales con sus respectivas capitales y más de 40 pequeñas aldeas, o según la denominación local, alquerías, emplazadas cuando había sido posible en los fondos de los valles o las más de las veces en la montaña, buscando los rellanos de las laderas. Fue habitual distinguir entre las denominadas urdes bajas, en el sur de la comarca, con orografía menos marcada, comprendiendo los términos de Pino Franqueado y Camino Morisco, y las que se conocieron como urdes altas,
más montañosas, extendidas en las partes central y norte del territorio, incluyendo los términos de Nuñomoral, Casares y Ladrillar. Las viviendas, casi siempre muy elementales, con pésimas condiciones de vida, se construyeron con frecuencia, sobre todo en las alquerías más integradas en la montaña, con la pizarra allí disponible, lo que acercaba visualmente el aspecto de la naturaleza y el de las obras humanas, produciendo la sensación de mimetismo de la que habló también Unamuno a propósito de la alquería de Herías, como si sus habitantes, decía, hubieran querido confundir sus pobrísimas viviendas con las rocas de la madrastra. Las urdes, o jurdes, como se denominan también, han sido históricamente un territorio caracterizado por sus graves y persistentes problemas de variada índole. Desconocida o mal conocida hasta tiempos relativamente próximos, los sucesivos acercamientos a la comarca acostumbraron a resaltar su incomunicación y su consiguiente aislamiento, su extrema miseria, sus penosas condiciones de vida y la lacerante presencia de enfermedades endémicas. Muchos autores escribieron sobre las urdes, dijo en 1921 Santiago Pérez Argemí, pero casi siempre añadió con un desconocimiento tan absoluto del territorio que de sus plumas salieron indignas patrañas, fábulas absurdas y cuentos increíbles. Entre los primeros que contribuyeron a conformar la leyenda de las urdes se contaron la comedia de Lope de Vega, titulada Las batuecas del duque de Alba, escrita a finales del siglo XVI, y el de Rebus Hispaniae, publicado en 1634 por el erudito Alfonso Sánchez, que coincidieron en ofrecer una imagen irreal y desfavorable de la comarca y de sus habitantes. La leyenda de las urdes siguió alimentándose en los años posteriores y a mediados del siglo XIX apareció otra consideración sobre el asunto muy severa, incluida en el diccionario de Pascual Madoz, que fue particularmente significativa por proceder de un autor y de una obra sin duda estimables, y que estuvo además luego muy presente, aceptada o rechazada, en todas las opiniones posteriores. Hay allí, dice Madoz, literalmente, una raza degenerada e indolente, con alimentos tan escasos como nocivos, descalza y con vestimentas harapientas. Es, dice en suma, un borrón de la civilización española, pero, añade, un borrón principalmente debido al abandono de las autoridades gubernamentales. La miseria y abyección de los urdanos, concluye Madoz, no es culpa suya, sino de la nación que los deja olvidados o desatendidos. Al muy severo retrato de los urdanos añade así Madoz algo importante, otro aspecto que cobrará una importancia creciente en los planteamientos siguientes y que estará también muy presente en las iniciativas gubernamentales que desembocarán finalmente en el viaje de Alfonso XIII. La gran responsabilidad de los poderes públicos en la situación de la comarca, incapaces de atender a los problemas existentes y promover las soluciones necesarias. Algunos años después, en 1880, el médico y antropólogo Pedro González de Velasco, fundador 5 años después del Museo de Antropología, publicó una nota sobre las urdes dirigida a la Sociedad Española de Antropología y Etnografía, en la que reprodujo literalmente las consideraciones expuestas por Madoz en su diccionario. Al igual que Madoz, González de Velasco advirtió la necesidad de que los poderes públicos corrigiesen su persistente desentendimiento del asunto y actuasen para resolver de una vez por todas las acuciantes y también persistentes situaciones problemáticas planteadas en la comarca. De manera que ambos, tanto Madoz como González de Velasco, con los juicios exagerados incluidos en sus escritos, prolongaron en buena medida la leyenda de las urdes. Pero ambos también contribuyeron notablemente a promover la opinión de que los problemas allí planteados podían y debían ser resueltos, y de que su solución dependía principalmente de la actuación de los poderes públicos. La situación de la comarca urdana era, como dicen los dos, un borrón en el conjunto nacional del que eran responsables ante todo los gobernantes, y era a ellos a quienes correspondía acabar cuanto antes, aplicando las medidas adecuadas
con esa anomalía. Los escritos de Madoz y González de Velasco contribuyeron así a intensificar el interés por las urdes y el arraigo de la idea de que su situación requería la adopción de medidas que resolviesen sus problemas más acuciantes. De esa corriente de opinión son ejemplos muy elocuentes la obra que publicó en 1876 Romualdo Martín Santibáñez, titulada Un mundo desconocido en la provincia de Extremadura, las Urdes, de la que Maurice Legendre dijo que era, con mucho, la más rica en información nueva y veraz. Y a esa misma corriente pertenecieron también las conferencias que ofrecieron a principios de los años 90 Vicente Barrantes y Jean-Baptiste Bide en la Sociedad Geográfica de Madrid, autores que tuvieron muy en cuenta, aunque para criticarlas, las opiniones anteriores de Madoz y González de Velasco. Tras el escrito de Martín Santibáñez y las exposiciones de Barrantes y Bide en la Sociedad Geográfica de Madrid, siguieron diversos escritos que insistieron en denunciar la situación de las urdes y en reclamar la adopción de medidas tendentes a resolver sus problemas. Cabe destacar entre ellos, por ejemplo, Por la España desconocida, del poeta, narrador y periodista Marcos Rafael Blanco Belmonte, que se publicó en 1911, que Unamuno consideró excelente, y Las Urdes, de Santiago Pérez Argemí, que fue ingeniero de montes y estaba entonces destinado como jefe del Distrito Forestal de Cáceres, y que publicó esta obra en 1921. La opinión de Blanco Belmonte sobre los urdanos se distancia expresamente de los tópicos habituales en los acercamientos legendarios. Junto a los defectos debidos, dice él, a la incultura acumulada por los siglos y transmitida de padres a hijos, como su muy generalizada superstición, tienen también, dice, otra cara, que aun siendo imperfecta, borrosa y toscamente troquelada, inspira dulce simpatía y atractivo poderoso, que Blanco Belmonte atribuye a la arraigada presencia de la fe. Quienes habían calificado a los urdanos de salvajes, casi de antropófagos y de mendigos profesionales, añade, ignoraban la bondad de corazón que se revela en todos los actos de los parias de las urdes. El texto incluye una denuncia explícita del desconocimiento y la desorientación de los poderes públicos respecto de la situación de las urdes y dice que Alfonso XIII podría ser, si se cumplía su ofrecimiento de visitar la comarca, el príncipe que la redimiese de su pobreza y su reclusión. Pérez Argemí ofrece también un retrato realista, ajeno a cualquier tipo de leyenda de las urdes. Tras exponer algunas descripciones interesantes sobre la historia y sobre los rasgos geográficos de la comarca, el autor ofrece un apartado que denomina Estado actual de las urdes y sus habitantes, en el que no escatima el sentido crítico ante la realidad que tiene delante. Pérez Argemí denuncia también la ignorancia y la pasividad de los gobiernos y demanda la intervención del rey para mejorar efectivamente la situación existente. Su libro está precisamente dedicado a Alfonso XIII, del que es interesante señalarlo, recuerda su labor durante la Primera Guerra Mundial, que dice que fue la obra más humanitaria, más grande y más hermosa que registra la historia, y al que se pide ahora que vuelva la mirada a las urdes, que inicie y aliente, dice Pérez Argemí, la obra de saneamiento moral y material que la comarca necesita. Una petición más, por tanto, al rey, similar a la que 10 años antes había planteado Blanco Belmonte, para que se comprometiese directamente en la mejora de la situación de las urdes. A todo lo anterior hay que añadir otro importante acercamiento a las urdes, del que ya se ha hablado aquí despacio, el que protagonizó el hispanista Maurice Legendre, que recorrió detenidamente la comarca durante varios veranos, desde 1910, y le dedicó su tesis doctoral, Las Urdes, estudio de geografía humana, que presentó en noviembre de 1927 en la Universidad de Burdeos. El importante estudio de Legendre no solo aporta una imagen documentada y rigurosa de las urdes, sino que ofrece también, al tiempo que insiste en la responsabilidad de los poderes públicos respecto de su estado, y plantea una interpretación de los urdanos que constituye, por el carácter y por el significado que descubre en ellos, la más radical antítesis
de las opiniones de índole fabulosa y legendaria que habían circulado hasta entonces. Legendre dijo que las singularidades de las Urdes eran casi siempre muy españolas y frente a los que habían afirmado que eran la vergüenza de España, considera que en todo caso quizá eran la vergüenza de los gobiernos de España y eran también el honor de España. En su opinión, por tanto, los urdanos habían escrito con su sangre una de las páginas más bellas y más asombrosas de la epopeya española. Legendre mantuvo una estrecha amistad con Unamuno y recorrió con él las Urdes, lo que dijo que había sido una dura marcha a pie y a caballo que duró 5 días, a comienzos del verano de 1913. Participaron también en esa excursión, de la que dio cuenta Unamuno en varios artículos periodísticos muy interesantes y con comentarios sumamente inteligentes, recogidas después en sus andanzas y visiones españolas. Participaron en esa excursión, como digo, varios personajes más y sobre todo el tío Ignacio, el famoso tío Ignacio, Ignacio Hoyos Pérez, que era un aldeano de la Alberca, entonces en la cincuentena, modelo de cualidades humanas y de sabiduría popular, familiarizado con la comarca y archivo vivo de sus tradiciones, que acompañó a Legendre en todos sus viajes y a quien éste dedicó su tesis doctoral. Al tiempo que se iban publicando los estudios y los relatos que acabo de mencionar, se desarrollaron también algunas iniciativas prácticas encaminadas a mejorar la situación de las Urdes. Fueron promovidas por diversos eclesiásticos próximos a la comarca y contaron con variadas colaboraciones de las autoridades civiles en las actuaciones que emprendieron. La primera de esas iniciativas fue la creación en 1903 de una sociedad denominada La Esperanza de las Urdes, promovida y dirigida por Francisco Jarrín, que era entonces canónigo magistral de la Catedral de Salamanca y que sería después obispo de Plasencia y el principal impulsor desde ese momento de las iniciativas que se conformaron en las Urdes. La sociedad tuvo algunos efectos prácticos, como el nombramiento de un ingeniero especial para el estudio de una carretera legendaria entre Plasencia y la Alberca, atravesando todas las Urdes, y la construcción también de algunas obras hidráulicas y edificios para escuelas. Pero el logro más importante de esta sociedad fue la creación de una revista mensual ilustrada, Las Urdes, cuyo primer número apareció en febrero de 1904 y el último en 1908. La dirigió Jarrín y desempeñó un papel importante en la publicación el canónigo José Polo Benito, que fue secretario de Jarrín. La mayor parte de los colaboradores de la revista, entre los que se contaban el poeta Gabriel y Galán y Eloy Bullón, conocían muy bien la comarca, con sus problemas y con sus necesidades, y a lo largo de sus páginas se sucedieron las denuncias sobre su situación y las llamadas a los poderes públicos, sin excluir al rey, para que hicieran algo en su favor. También promovieron Jarrín y Polo, a través de la Esperanza de las Urdes, otra iniciativa interesante, el Congreso Nacional de Urdanófilos, que se desarrolló en Plasencia, de donde ya era obispo el primero, en junio de 1908. La convocatoria de la reunión fue suscrita por diversas personalidades civiles y eclesiásticas, entre las que se contaron el ministro de Fomento, que en aquel momento era Augusto González de Sada, varios obispos, Rafael Salillas, Constancio Bernaldo de Quirós y José Ibáñez Marín. Se pasó detallada revista en las sucesivas intervenciones en el Congreso a la situación de las Urdes y a sus necesidades más perentorias de reforma, y se concluyó con la súplica al dignísimo representante del gobierno español para que mejore en lo posible las condiciones morales y materiales de la comarca urdana. En suma, a lo largo de poco más de 70 años, durante la segunda mitad del siglo XIX y los 2 primeros decenios del XX, fue arraigando progresivamente una interpretación de las Urdes que, además de desmentir las opiniones sobre la caracterización de sus habitantes de Madoz y González de Velasco, apuntó hacia los poderes públicos a la hora de buscar responsables de los problemas de la comarca y requirió a la vez su actuación apartándose de la sostenida desatención anterior para resolverlos. Atentos solamente, decían,
al cobro de los impuestos, desinteresados por la situación de pobreza e insalubridad allí existente, esos poderes públicos no habían sido capaces de responder, como hubiesen debido hacerlo, a las necesidades de la comarca. De ahí que esa corriente de opinión demandara con creciente intensidad la actuación de los poderes públicos para estudiar y resolver los problemas y las carencias de la comarca urbana y, en relación con ello, la intervención directa del rey para promoverla y desarrollarla. Marañón recordó en junio de 1922, poco antes de iniciarse el viaje de Alfonso XIII, que habían sido muchas las voces suplicantes o indignadas que habían presentado ante los poderes públicos desde hacía más de medio siglo la miseria de la región. Y añade, viajeros, escritores, obispos, ingenieros han descrito muchas veces la agonía urbana sin detener más que fugazmente la atención de los poderosos. Todas esas manifestaciones, dice Marañón, fueron creando su ambiente y había llegado la hora, estamos en 1922, en junio, había llegado la hora de que el Estado, con su jefe al frente, borrase de una vez por todas esa mancha tan negra que unas generaciones han transmitido a otras durante siglos y siglos, sin el rubor elemental que ahora nos acongoja y que ya no debemos sufrir más. Atendiendo a ese ambiente, dice, y a sus justas demandas, y abandonando anteriores desconocimientos y desidias, estaba muy bien que el rey fuese personalmente a las urdes, a medir por sí mismo, dice, el grado de abandono de unos miles de sus súbditos que hasta ahora no tuvieron con el Estado otro engranaje que el recaudador de impuestos. Y ningún rey de España, añade Marañón, lo habrá sido tan completamente como el que ponga fin a la noche de hambre y de ignorancia de aquel puñado de españoles sin ventura. Eso era lo que venían demandando muchos desde hacía algún tiempo, y eso fue lo que finalmente se hizo realidad en 1922. La Gaceta de Madrid, de septiembre de 1921, publicó una real orden del Ministerio de la Gobernación en la que se nombraba una comisión científica formada por 3 médicos para que estudiase las razones y las posibles soluciones del estado de las urdes. Era, en palabras de Marañón, un modo de atender a las denuncias sobre la situación de las urdes. Los médicos nombrados para la comisión fueron Gregorio Marañón, de quien se recuerda su pertenencia al Real Consejo de Sanidad, José Goyanes, que era cirujano del Hospital Provincial de Madrid, y Enrique Bardají, que era en este momento, cuando se le nombra, inspector de Sanidad de la provincia de Cáceres, muy poco antes de su traslado a Badajoz. Y se formaba la comisión, se decía, para que estudiase las causas del estado degenerativo de la raza en la comarca urbana y propusiese las medidas tendentes a remediar esa situación. Los 3 médicos integrantes de la comisión realizaron una excursión de 4 días a las urdes en Semana Santa entre el 13 y el 16 de abril de 1922 a pie y a caballo, acompañados por algunas otras personas, entre las que se contaron Maurice Legendre, el antropólogo y geógrafo Luis de Hoyos Sainz, que era catedrático de la Escuela Superior del Magisterio, otros 4 médicos y, en parte del recorrido, el conde de Romilla, Juan Alcalá Galiano y Osma, que era entonces diputado a Cortes por el distrito cacereño de Hoyos, que comprendía la comarca de las Urdes. Tras pasar la noche del día 12 en Casar de Palomero, es decir, al borde de las Urdes, recorrieron las Urdes de sur a norte, desde Pino Franqueado hasta Las Mestas, para salir después el día 16, domingo, hacia Las Batuecas. Visitaron diversos pueblos y alquerías de la comarca, desde la de mejor aspecto en sus viviendas y sus pobladores, ubicadas en los términos municipales de las Urdes Bajas, Pino Franqueado y Camino Morisco, hasta las de peores condiciones en ambos sentidos, que eran las pertenecientes a las otras urdes, a las urdes altas, en los términos de Nuño Moral, Casares y Ladrillar. Marañón redactó sobre la marcha unas notas en las que ofreció algunas impresiones interesantes sobre lo que estaban conociendo. Algunas son muy elocuentes. Por ejemplo, en las Urdes Bajas dice: gente de buen aspecto,
esto lo escribió en pino franqueado, algunos rubios, mujeres vestidas con los pañuelos estampados y una cierta elegancia, los hombres bien vestidos, caballos y burros abundantes. No veo bocios. Esa fue la nota que hizo en estas. Después, en las urdes altas, el panorama y la impresión recibida cambiaron completamente. De la alquería de Rubiaco, dentro del término de Nuñamoral, dijo que era un montón de chozas con techos de pizarra y unos habitantes raquíticos, anémicos, en horroroso estado de desolación. Y en la de Martilandrán, del mismo término, ofreció una descripción tan escueta como expresiva. Dijo: miseria, anemia, bocio, cretinismo, espectáculo horrendo, dantesco. Y también recogió Marañón en sus notas algunos momentos en los que obtuvieron informaciones valiosas sobre el territorio que estaban recorriendo, como por ejemplo en Nuñomoral, donde conocieron a un jurdano listo que les estuvo ilustrando sobre las características de todo aquel territorio. Otros dos participantes en la excursión, Goyanes, el médico, y Hoyos Sainz, el catedrático de antropología, publicaron a mediados de junio en El Sol sus impresiones y comentarios sobre lo visto durante el recorrido de la comisión científica. El artículo del primero, el artículo de Goyanes, se tituló Las urdes Baldón de España. Al igual que Marañón, advirtió la diferencia entre urdes bajas y urdes altas, señalando la mucho peor situación de la segunda. Fue en algunas de las alquerías del término de Nuñomoral, Martilandrán, Fragoso, El Gasco, donde tuvo, dice, la impresión más desastrosa, donde pudo observar la mayor degeneración y miseria en las viviendas y en sus habitantes, afectados en general por el bocio, el paludismo y el hambre crónica. Y coincidiendo con las conclusiones de la memoria que redactó con Marañón y Bardají, propone algunos remedios para sacar de la miseria y la abyección a las pobres gentes urbanas. Había que llevar allí, dice, alimentos, médicos y medicamentos, construir caminos vecinales y a más largo plazo repoblar forestalmente los montes urbanos y realizar las obras hidráulicas necesarias para aprovechar sus saltos de agua. Hoyos Sainz ofreció en su escrito, que tituló Las urdes, la tierra y los hombres, una imagen muy inteligente y clarificadora sobre la caracterización geográfica y antropológica del lugar, que entiende como región natural, acompañada de un conjunto de retratos ilustrativos de tipos humanos. Recordó una vez más que se trataba de hombres y tierras desconocidos y abandonados por la administración española, que no llevó allí, dice, ni cultura, ni higiene, ni comunicaciones, ni protección social. Y advirtió que la comisión científica respondía a una nueva perspectiva. A diferencia de momentos anteriores, el asunto había llegado a ser una preocupación del gobernante y una protesta nacional, y se abordaba por un modo científico y por ende eficaz el planteamiento y la resolución del problema de traer, dice, a la vida del siglo XX a aquellas gentes que perduran en la del XVI. Para ello había que poner en marcha, en su opinión, una serie de medidas prácticas. Despensa y escuela, dice, la fórmula de Costa, está troquelada para las urdes, pero hay que hacer conjunta y aun precedentemente sanidad. Y junto a los médicos deben ir allí, dice, maestros misioneros, más maestros de pueblos que de niños. Y las escuelas, que no pueden ser allí salas de clase, han de convertirse en cantina y ropero, y también algunas de ellas en asilo, hospicio y casa de los alumnos. Y concede a esa modificación escolar una gran importancia transformadora. Hay que hacer, dice, una nueva generación en esas escuelas, que salven al niño de las alquerías, le nutran y eduquen, ya que es ironía pedir que asistan a la fría escuela donde solo reparten gramática o cuentas los que antes necesitan pan y abrigo. El resultado más importante de la excursión de la Comisión Científica a las urdes fue la memoria que redactaron los tres médicos que la componían, de la que publicaron un avance en junio de 1922 en La Medicina Íbera. Sus consideraciones fueron claras y tajantes. Sobre esta región, decían, se ha escrito y se ha hablado mucho por viajeros y escritores,
y se ha revestido de apariencias pintorescas lo que en realidad no es más que un caso de espantosa miseria colectiva tal que quizá no tenga par en ninguna otra nación civilizada. Dicen, y la entraña de la cuestión puede resumirse en la afirmación rotunda de que el problema jordano es pura y simplemente un problema sanitario, que la sanidad pública toca, por tanto, corregir. Otros problemas, dicen, otros problemas graves, la infecundidad de la tierra, la ausencia de caminos, el desaprovechamiento de las aguas, la absoluta carencia de instrucción primaria, el abandono de una vigilancia religioso-social, todos esos otros problemas quedaban, en su opinión, en segundo plano respecto de la realidad angustiosa del estado médico de aquellas pobres gentes que en su casi totalidad son enfermos graves y que rápidamente perecen abandonados de la más elemental de las tutelas sanitarias. Dos eran las causas de aquel desastre, de aquel espectáculo aterrador, que es como lo llaman, que habían descubierto en su viaje: el paludismo y la insuficiencia nutritiva, o dicho en romance, añaden, el hambre crónica. Lo primero que había que resolver, por tanto, era el problema del paludismo, y los tres médicos afirmaban en su memoria que podría extinguirse la endemia palúdica con asistencia médica y reparto de quinina durante 2 o 3 años. Solo cuando se curase el paludismo podría pensarse razonablemente en lo demás. También señalaron el problema de la alimentación, que incluía la carencia de pan y su generalizada reducción a algunas hortalizas y frutas. Era, dicen, una alimentación inverosímilmente insuficiente en cantidad y calidad, y era, junto al paludismo, causa principal de la degeneración de los urdanos. De esos dos problemas principales se derivaban directa o indirectamente algunos otros presentes en las urdes, entre los que ocupaban un lugar destacado el bocio y el cretinismo. A ese diagnóstico médico sucedieron una serie de conclusiones en consecuencia con su contenido. El programa mínimo e inexcusable, dicen, consistía en llevar a cabo con toda urgencia la lucha rápida y eficaz contra el paludismo. Y para ello había que enviar al menos 3 médicos, con los correspondientes botiquines, que se ocuparían de dirigir la administración de los medicamentos esenciales y sobre todo de la quinina. También era necesario poner en práctica la lucha contra el hambre y sus consecuencias directas, incluyendo variadas acciones que comprendían desde el envío periódico de los alimentos de primera necesidad y sobre todo pan y grasa a los pueblos y las alquerías más miserables, hasta la construcción de caminos vecinales, la repoblación forestal, el traslado a otros lugares de la población de las alquerías que no fuesen susceptibles de mejora y la, decían, evacuación y hospitalización de gran número de enfermos graves e incurables actualmente sin asistencia posible en sus pueblos. Y a todo ello se debería añadir, por fin, la organización de la instrucción primaria y religiosa, pues la incultura actual de los urdanos, dicen, dificulta la labor sanitaria que haya de realizarse. Mes y medio después de la excursión urdana de la Comisión Científica, que como ven tuvo unas conclusiones francamente importantes, el 2 de junio de 1922, estamos ya en el mes de junio, el conde de Romilla intervino en el Parlamento para recordar la penosa situación de la comarca y solicitar la adopción de medidas tendentes a mejorarlas. Fue un discurso en el que insistió en los problemas que se estaban denunciando desde hacía tiempo y en el que demandaba, como venía siendo también habitual cuando se abordaba el asunto, la actuación de los poderes públicos para afrontarlos y resolverlos. Comenzó afirmando que iba a hablar de la región más atrasada y más abandonada que hay en toda España, a la que consideraba una verdadera vergüenza, un baldón, no solo para el distrito de Hoyos, de donde él era representante, sino para la provincia de Cáceres y para toda España. Estoy seguro, naturalmente, añadió, de que todos los señores diputados han oído hablar de las urdes, pero estoy también seguro de que nadie que no haya estado allí puede tener la más ligera idea, la más leve noción del estado deplorable, vergonzoso, de atraso y de abandono en que esta región se encuentra. Y dijo que tenía la esperanza de conseguir algo, a diferencia de quienes se habían ocupado antes del asunto y sus problemas,
que, no obstante su buena voluntad, con todo cuanto habían hecho, apenas habían conseguido nada. Marañón señaló que las conclusiones de la comisión científica fueron acogidas favorablemente por la superioridad. Pero como la experiencia demostraba, dice, que las favorables acogidas de ministros y gobiernos solían ser, dice él, una promesa escrita en el agua, los médicos de la comisión decidieron informar directamente al rey para poner a cubierto sus proyectos de las veleidades y de la fugacidad de los ministerios. Tras escuchar a los médicos, Alfonso XIII, con resolución verdaderamente cordial, les prometió visitar personalmente las urbes. Y a pesar de que hubo, dice Marañón, fuerzas subterráneas que actuaron para malograr el viaje regio, la promesa de Alfonso XIII se hizo realidad inmediatamente. No era, dice Marañón, un viaje protocolario. No esperaban al rey arcos, músicas y cohetes. Las jornadas habían de ser duras y, sobre todo, la iniciativa no había partido de ningún personaje, de ninguna circunstancia política, sino de la conversación de unos médicos no palatinos con el monarca. Cuando decidió llevar a cabo el viaje a las Urdes, Alfonso XIII, por contextualizar un poco el asunto, se encontraba en una posición bastante delicada. Las críticas a su comportamiento y el consiguiente deterioro de su imagen habían arreciado notablemente por lo ocurrido recientemente en el protectorado español en Marruecos con el desastre de Anual. La presencia de España en el norte de África, con todo lo que supuso además de guerra y muerte, no fue asumida por los ciudadanos como una empresa colectiva beneficiosa. Interesó a ciertos grupos de empresarios, a los que se sumó un número no pequeño de sonoros nombres políticos, atentos muy especialmente a la riqueza minera del Rif. Interesó también al ejército, que la consideró una oportunidad para adquirir protagonismo y prosperar con rapidez en el escalafón militar. Alfonso XIII la entendió como una manera de prestigiar al país y de prestigiarse a sí mismo, capaz de contrarrestar el desdoro de la pérdida de las colonias y de equipararse a las grandes potencias europeas en la colonización de África. En mayo de 1922, poco antes del viaje real, Unamuno, muy crítico con la monarquía, de la que llegó a decir a finales de 1921 que era moralmente un cadáver, se refirió al asunto en términos verdaderamente elocuentes. En el norte de Marruecos está desangrándose estúpidamente, esta es la palabra, una buena parte de la mocedad española, y sin saber por qué ni para qué, como no sea, en el fondo, para satisfacer un frívolo capricho imperialista y por desquite del desastre colonial de 1898. La opinión pública ilustrada y la mayor parte de los intelectuales mostraron en general una actitud crítica hacia la presencia de España en Marruecos. Se insistió, y la prensa se hizo eco de ello, en que la presencia de España, con la dimensión modernizadora y civilizadora que entrañaba el protectorado, respondía en realidad al interés de unos pocos, que suponía un gasto muy considerable sin justificación razonable y que no producía, en consecuencia, ninguna rentabilidad efectiva para el país. En esas coordenadas, el desastre de Anual produjo una enorme conmoción en la opinión pública y en los ambientes intelectuales, y también una importante crisis política que dieron lugar, como sabemos, al expediente Picasso y a la Comisión de Responsabilidades del Congreso. De forma más o menos velada, se insinuó entonces la responsabilidad, cuando no la directa participación del rey, en las nefastas acciones militares que desembocaron en la matanza de Anual, y se habló también de sus intereses económicos en los negocios españoles en Marruecos y de su empeño en mantenerse en el norte de África a cualquier precio, encabezando las aspiraciones de los mandos militares. Las críticas arreciaron en los ambientes antimonárquicos e izquierdistas. Los republicanos y sobre todo los socialistas le reprocharon su respaldo a los militares y su protagonismo en la aventura marroquí, comenzando así la literatura crítica con Alfonso XIII, que se desataría plenamente al aceptar el golpe militar de Primo de Rivera.
con independencia de que creyeran justa la exigencia de responsabilidades, los socialistas veían en la cruzada responsabilista un medio para lograr un fin, el ariete que derribaría al régimen, un sucedáneo de la revolución. Indalecio Prieto lo dejó claro al reclamar en julio de 1922 el expediente Picasso en el Congreso. Lo quería, dice literalmente, para enjuiciar, derribar, apartar del país a todos los servidores del régimen e incluso al régimen mismo. Un año después, Julián Besteiro fue igualmente claro en su petición de no limitar las responsabilidades a los militares, sino extenderlas a los hombres civiles y ahondar en ellas hasta coger la cabeza del lobo, es decir, Alfonso XIII. En ese marco de actitudes y de críticas, el viaje a las Urdes podría considerarse una iniciativa de corte regeneracionista, más propia del joven Alfonso XIII que de su madurez posterior. Se le había considerado antes, en los años 10, la esperanza del liberalismo monárquico, un rey imbuido de un genuino espíritu regeneracionista, en palabras de Javier Moreno, en contraposición al que después, ya en los primeros años 20, como ha señalado María Jesús González, se había hecho más conservador que los conservadores y actuaba como un rey antiliberal, atento sobre todo a las solicitudes de la Iglesia y del ejército. El viaje a las Urdes, con todo su aparato propagandístico, pretendió, sin duda, reivindicar la imagen del rey frente a las críticas recibidas, resucitar, en cierto modo, las actitudes de corte humanitario y altruista de momentos anteriores. Y no parece casual en ese sentido que pudiera relacionarse directamente, como hizo Pérez Argemí, su actuación en la comarca urdana, con la que mantuvo durante la Gran Guerra, con generalizados elogios fuera y dentro de España. El 20 de junio, martes, a las 8:30 de la mañana, salió del Palacio Real la expedición de Alfonso XIII a las Urdes. La comitiva llegó hasta las cercanías de Segura de Toro, donde les esperaba el conde de Romilla, y allí comenzó el recorrido a caballo que les condujo hasta Casar de Palomero, donde pasaron la primera noche. Al día siguiente, 21 de junio, empezó su recorrido por las Urdes. Entre quienes acompañaron al rey en este viaje se contaron el duque de Miranda, Luis María de Silva, que era entonces agregado a su secretaría particular, el teniente coronel Obregón, que era su ayuda de cámara, el ministro de la Gobernación, que era Vicente Piniés, los médicos, Gregorio Marañón y Ricardo Varela, el ingeniero Santiago Pérez Argemí, el periodista García Mora y el fotógrafo de María Vázquez, apodado Campúa, que fueron seleccionados previamente para la ocasión. Siguieron en la comarca urdana durante 3 días, desde el 21 al 23 de junio, un itinerario muy parecido al de la excursión anterior de la Comisión Científica, visitando diversos pueblos y alquerías de las Urdes Bajas y de las Urdes Altas, haciendo noche en campamentos instalados en Nuño Moral y Casares de las Urdes, saliendo finalmente de la comarca el viernes 23 por Las Mestas para llegar al convento de las Batuecas, donde pernoctaron por última vez. El día 24, sábado, regresaron a Madrid, pasando por la Alberca, donde Eloy Buñón, el catedrático de Geografía, que era entonces gobernador civil de Madrid y diputado conservador a Cortes por el distrito salmantino de Sequeros, le ofreció un almuerzo. Y pasaron también por Béjar, donde les esperaba Filiberto Villalobos, diputado reformista por ese distrito electoral. El viaje, dentro de su envergadura, que la tuvo, procuró acomodarse a criterios de moderación en cuanto a su funcionamiento y sus servicios. En una nota manuscrita que se conserva en el Archivo General del Palacio se dice lo siguiente: que se lleve un vino tinto corriente y nada más, platos de aluminio, unas sartenes y alguna cosa muy precisa, nada de provisiones a excepción de alguna lata de conservas por si acaso. Todo hay que llevarlo a lomo de caballería y estas son escasas. No quiere su majestad que se lleve impedimento. La nota era en este sentido elocuente y graciosa, ¿no? Diversos diarios y revistas informaron de la excursión, ofreciendo en ocasiones relatos sumamente elocuentes respecto de lo visto por el rey y sus acompañantes.
En el diario ABC, que dio una información detallada sobre las jornadas reales, se encuentran algunas muestras expresivas de ese proceder, como por ejemplo, al hablar del recorrido de la mañana del 22 de junio, que les condujo en primer lugar a la alquería de Cerezal, dice ABC, en la que enmudeció la comitiva, respetuosa ante la pobreza y el dolor del centenar y medio de palúdicos que les aclamaron, y después a las alquerías de Martilandrán y Fragosa en las Urdes Altas, con sus miserables caseríos, acaso dicen los más inhabitables e insalubres de la comarca. Llegaron allí por caminos que iban dejando en ocasiones de ser sendas de lobos para empeorar y trocarse en atajos de perdices, dicen, por barranqueras pavorosas y al borde de precipicios, y tras 2 horas de fatigosa marcha, en la cual los caballos resbalaban sin conseguir afirmar los cascos en los canchos y en las pizarras de las sendas escarpadísimas, seguidas de un tramo en el que hubo que apearse y llevar los caballos de la brida. El comentario del periodista es terminante. Allí estaba la realidad viva, sin exageraciones del lirismo. Allí la mendiguez, la dolencia crónica, la angustia sin esperanza ni consuelo. Y ante esa realidad, añade, la impresión del monarca fue de horror intenso, de conmiseración entrañable. No faltaron en la excursión del rey las dificultades físicas, debidas en buena medida a la caracterización montañosa de buena parte del territorio y a las pésimas condiciones de caminos, sendas, calles, callejones y casas. A la difícil visita del rey se refirió una crónica de Nuevo Mundo, acompañada de algunas fotografías de Campúa, Alfonso XIII caminando por Martilandrán y a punto de entrar en una de las viviendas, que ilustran cumplidamente algunas de las dificultades que encontraron allí. Y tampoco faltaron en el recorrido las impresiones lacerantes producidas por el estado de sus pueblos y alquerías y sobre todo de sus habitantes. Marañón dijo que el rey pudo saborear por sí mismo, sin farsas y sin intermediarios, la visión palpitante y directa de la vida de un pedazo, el más desgraciado, de su monarquía, gustando del amargor y de la alegría de palpar una gran tristeza nacional y de soñar en remediarla. Y el propio Alfonso XIII se mostró, según una de sus declaraciones, satisfecho por haber realizado el viaje, en el que había podido ver de cerca tantas desdichas que le servirían de estímulo para procurar su remedio cuanto antes. El rey fue recibido en las Urdes con entusiasmo, con agradecimiento, como testimoniaron reiteradamente los cronistas del viaje. Durante el primer día de su recorrido urbano, por ejemplo, en las alquerías que visitaron entre Pinofranqueado y Nuño Moral, la población, literal, aclamó frenéticamente al monarca, que para todos, hasta para los más humildes, tuvo una frase de consuelo, una palabra de aliento, un cordial apretón de manos. Antes, en Pinofranqueado, recibieron clamorosamente al rey y a sus acompañantes, tanto el vecindario como las gentes llegadas de los pueblos cercanos. En Río Malo, hombres, mujeres y niños rodeaban al rey. Algunas personas le besaban las manos llorando. Y en Cabezo, el recibimiento fue, dice el periodista, delirante. La llegada de Alfonso XIII despertó, en suma, gran entusiasmo en las Urdes, cuyas gentes sintieron la emoción inesperada de escuchar sus palabras consoladoras. No escatimó el rey, por su parte, las ayudas económicas y ordenó además proporcionar socorros inmediatos a algunos de los enfermos que encontró en su camino. En los primeros poblados y alquerías que visitó, en los distritos de Pinofranqueado, Camino Morisco y Nuño Moral, por ejemplo, socorrió con largueza, se dice, a los habitantes más pobres y a los enfermos, haciendo distribuir grandes cantidades de medicamentos allí donde su aplicación era más necesaria. En Vegas de Coria ordenó que una niña con cataratas fuese socorrida en la medida necesaria para ser operada. Y allí también, dolorosamente impresionado ante el triste espectáculo de algunos casos de cretinismo imposibles de describir, ordenó su traslado a Madrid para su curación hospitalaria. Varias fotografías de Campúa recogieron momentos en los que Alfonso XIII y los médicos que le acompañaron distribuían socorros, dinero y medicamentos, como por ejemplo algunas de las incluidas en el artículo que publicó La Esfera en julio de 1922. Los urdanos
respondieron a tales atenciones con muestras de agradecimiento teñidas en ocasiones de un notable sentido reverencial, como ejemplifica otra fotografía cuyo título decía «Aldeanos de la Fragosa besando la mano de don Alfonso para mostrarle su gratitud por los donativos distribuidos entre ellos por el rey». El rey y sus acompañantes manifestaron algunas opiniones, no muchas, pero sí elocuentes, sobre lo que habían visto en su recorrido por las urdes. Quien una vez vio aquello, escribió Unamuno, hablando de las urdes, sobre todo el barranco central, el que va del Gasco a Nuño Moral, pasando por Fragosa, nunca más podrá desdolerse de ello. Y corroborando esa opinión, en alguna información periodística se habló de las impresiones enérgicas, amargas, imborrables de Alfonso XIII al ver aquello. Con esas impresiones hay que relacionar sus opiniones sobre la situación y la posible mejora del territorio. Cerca del final de su excursión, declaró que era necesario atender inmediatamente a la apertura de caminos vecinales, a la creación de asistencia médico-farmacéutica y a la repoblación forestal de la comarca. Recogía así algunas de las aspiraciones que se habían estado repitiendo desde hacía algún tiempo. Y a ello añadió su opinión sobre el porvenir de la parte más desfavorecida del territorio recorrido. A mi juicio, dijo el rey, es imposible remediar el modo como viven estas gentes de las urdes altas. Habría que destruir las viviendas y trasladar a sus moradores a otros puntos. Era un parecer severo y tajante, razonable en buena medida, aunque no indiscutible, que nunca llegó a ponerse en práctica. Aunque contó con variados partidarios, entre los que se contaron los participantes en el viaje y, a juzgar por las crónicas, incluso algunos urdanos de las tierras altas que al hablar con el rey coincidieron, dicen, en manifestar que la vida se les hace imposible y mostraron deseos todos ellos de trasladarse a otros lugares. El diario ABC, que lo compartía plenamente, señaló el acuerdo de todos los excursionistas con el criterio radical, así lo llama, manifestado por el rey. Allí sería absurdo intentar una obra civilizadora, se dijo en ABC, dada la absoluta inhospitalidad del terreno. El doctor Varela cree que lo más lógico es que aquellas desgraciadas gentes se trasladen a otro punto. Realmente sería un despropósito gastar un dineral en caminos y carreteras para ir de un sitio a otro, donde no hay nada que hacer y donde solo pueden vivir muriendo los infelices urdanos en triste competencia con los lobos y los microbios. No carecía ese criterio de antecedentes. Hoyos Sainz, cuando escribió sus opiniones después del recorrido de la comisión científica, había advertido ya en sus reflexiones a propósito de esa excursión que cabía distinguir en las urdes varias partes. Una primera parte, que era habitable y que se podía liberar en la margen derecha del río de los Ángeles. Otra segunda parte, una zona baja, en la otra margen del río, liberable a poco esfuerzo y ayuda del Estado, comprendiendo la margen izquierda del río y algunas vegas y lomas adyacentes. Y luego decía, otra tercera zona muy distinta, la zona alta, la de las serranías y escarpes, que es, decía, sencillamente inhabitable, porque es incultivable agrícolamente, inexplotable para el pastoreo y hasta imposible de poblar de alborado, ya que no puede hablarse de repoblación donde jamás existió el monte. El viaje del rey a las urdes fue objeto, como es fácil suponer, de elogios y de críticas. Una vez terminado, se sucedieron las opiniones elogiosas sobre su significado y sus consecuencias. Algunas de ellas, con terminología muy encendida, se acercaron incluso al ditirambo. Por ejemplo, Ortega Munilla dijo: por muy confusa y primaria que sea la mentalidad del urdano, habrá ella sentido una vibración inesperada, la de haber visto la figura gentil del magno caballero que, rigiendo arrogante bridón, llegaba de la corte sin otro fin que estudiar la desventura de aquellos infelices. El rey de España ha estado en las urdes, añade el comentarista, dejando allí una visión excelsa de poderío y de caridad. Y ello podría ser, dice, el principio de la regeneración, respondiendo a las nobles esperanzas de mejora que levantan el ánimo y confortan la existencia. Con más ecuanimidad juzgó Legendre, en su rememoración de las urdes de los años 40,
el viaje del rey. Dijo: visitar aquella comarca en el rigor del verano ponía de manifiesto ciertas eminentes cualidades del tan calumniado soberano. Además, dice, sus resultados no fueron insignificantes. 5.000 o 6.000 seres humanos fueron en España menos infelices, estuvieron menos desnutridos y mejor protegidos contra las enfermedades y contra la miseria material y moral. Y concluye con una frase bastante elocuente: hechos son estos que deben caer con todo su peso en la balanza de los amigos de formular juicios. Hubo también, como es natural, junto a los elogios, algunas opiniones críticas sobre el sentido del viaje real y de sus posibles resultados, que con frecuencia procuraron salvar la actitud personal del rey y denunciar al tiempo la del gobierno, al que responsabilizaron sobre todo de los errores advertidos. La clave de esas posturas, que no vieron el asunto con buenos ojos, se centró en el convencimiento de que el problema de las urdes no era tal, ya que lo que allí había era sencillamente una parte con dificultades equiparables a las de otras muchas comarcas españolas. Las urdes bajas, que podía mejorarse del mismo modo que sus equivalentes territoriales, y otra parte las urdes altas, cuyas condiciones hacían de todo punto imposible su arreglo. Esta perspectiva, asociada en ocasiones a la opinión de que la única solución razonable para las urdes altas era trasladar a sus vecinos, se mezcló a menudo con referencias comparativas más o menos directas a la actuación española en Marruecos, con los ecos del desastre de Anual todavía muy presentes. El asunto marroquí apareció con cierta frecuencia en las consideraciones relativas a la situación de las urdes. Incluso se llegó a decir que con el viaje del rey podría taparse la boca a los eternos sofocadores de mesa de café que no cesan de utilizar el tópico de que pretendemos civilizar Marruecos y no podemos arreglar las urdes. Y también se argumentó dentro de esa perspectiva, o fuera de ellas en ocasiones, que resultaba inconveniente airear en el exterior imágenes de pobreza tan lamentables como la que se conformó a propósito de las urdes, con el consiguiente desprestigio nacional. Postura conectada a veces con la idea de que el viaje del rey había sido prematuro, debiendo haberlo pospuesto a las mejoras que fuese posible aplicar en la comarca. Todo ello llevó a considerar el planteamiento mismo del viaje real, con sus expectativas, como algo poco oportuno. Algunos consideraron que no respondía en realidad a necesidades objetivas y que no remitía a soluciones económicas y socialmente viables. Y algunos otros se limitaron a señalar la improcedencia de anteponerlo, con los consiguientes efectos indeseables de índole nacional, a la efectiva realización de las mejoras posibles. Muy crítico con el sentido mismo del viaje del rey, se mostró, por ejemplo, el escritor y periodista Francisco Camba en un artículo que publicó en El Imparcial cuando terminaba el recorrido, bajo un título bastante elocuente: Preferencia injustificada. En otros 1000 sitios pudo verse lo mismo. Y un comienzo que dejaba poco lugar a dudas: a la verdad, este viaje no debe de valer las fatigas que cuesta. Había sido, según Camba, una formidable labor de propaganda, la que había dado lugar al viaje del rey con su séquito de políticos, de hombres de ciencia, de periodistas. Un viaje que, en su opinión, no valía la pena. El también escritor y periodista José María Salaverría ofreció su opinión crítica sobre el asunto. Resumió su opinión sobre lo que estaba sucediendo con las urdes, incluyendo su proyección exterior y también la oportunidad del viaje real en términos inequívocos. Para estudiar el problema de las urdes, decía, y proveer a su remedio, no era preciso movilizar a tantos hombres de ciencia, a tantos cronistas, médicos y oradores, ni había para qué hacer reír a los extranjeros, ni siquiera era indispensable que se pusiese en marcha al rey. Era, en fin, una muestra, decía, de teatralismo meridional, de falsa o baja democracia, acorde con quienes suponían que para alimentar el patriotismo convenía acentuar el tono de censura, de crítica implacable contra España. Frente a esas posturas, que llevaban en su opinión al desgaste de la facultad de emoción nacional, Salaverría asegura que se pueden hacer las cosas sin tantas gesticulaciones, sin tantas salvas ruidosas. Salaverría criticaba en suma la manera de afrontar el problema,
más propagandística que efectiva, su lamentable proyección exterior, consecuencia de lo anterior, y hasta la oportunidad del viaje de Alfonso XIII, acorde con la errónea perspectiva aplicada al asunto. Bueno, desde que se anunció y hasta que concluyó, el viaje de Alfonso XIII al territorio urdano tuvo también una notable y bastante dilatada proyección nacional. No se habla sino del viaje del rey a las Urdes, escribió poco antes de su comienzo un periodista. El asunto se popularizó con rapidez. Menudearon los comentarios sobre los pros y los contras del desplazamiento real, y las Urdes pasaron a ocupar un lugar destacado en la prensa y en los mentideros. De pronto, como si aquello hubiera sido descubierto súbitamente, añadió el mismo periodista, nos hemos enterado los españoles de la existencia de la región urbana. Y no faltaron las muestras de humorismo. En un periódico de ese tipo se dijo, la Tierra se divide en 5 partes y un prólogo del doctor Marañón. Esas partes son Europa, Asia, África, las Urdes y Oceanía. El viaje real propició también el nacimiento o el resurgimiento de variadas expectativas sobre la puesta en marcha de medidas encaminadas a resolver o paliar las limitaciones y los problemas existentes en la comarca. Y pronto tuvieron esas expectativas motivos para comprobar que la excursión del rey no se había realizado en vano, sino que por el contrario produjo iniciativas encaminadas a afrontar las necesidades puestas de relieve directa o indirectamente a lo largo de su recorrido. Un Real Decreto de julio de 1922 creó el Real Patronato de las Urdes, entendido como institución de beneficencia, presidido por el rey y dependiente del Ministerio de Gobernación, que sistematizaría, según se señalaba en la exposición de motivos, los trabajos que se proyectasen, con el doble fin de que no cayese en el olvido el estímulo derivado del viaje real y de coordinar las medidas que se lleven a cabo para mejorar la condición moral y física de los habitantes. Otra Real Orden de la misma fecha nombraba a los miembros de una junta de conciliarios presidida por el ministro Piniés, entre los que se contaban Marañón, Goyanes, Pérez Argemí y Hoyos Sainz, buenos conocedores todos ellos de la comarca, encargada de asesorar y auxiliar la acción del patronato, de promover el estudio y solución de los problemas allí planteados. La actuación del patronato dio lugar a algunos resultados estimables para la mejora del estado de las Urdes, que en ocasiones afrontaron necesidades sentidas y denunciadas desde hacía bastante tiempo. Se enviaron médicos que se ocuparon de asistir a los enfermos, organizar los servicios farmacéuticos y dirigir la gota de leche. Llegaron maestros, se luchó contra el analfabetismo y se formó allí una misión pedagógica que contribuyó a renovar en buena medida la situación de la enseñanza infantil y la educación de adultos, al tiempo que se reformaron las escuelas existentes y se levantaron otras nuevas. Se hicieron numerosos caminos entre los pueblos y alquerías. Se realizó la tantas veces reclamada carretera que atravesaba la comarca de norte a sur. Se pusieron en marcha las operaciones de reforestación y se adecentaron las iglesias ya existentes al tiempo que se edificaron algunas otras. Todo ello supuso, sin duda, una mejora notable de las condiciones de vida de los habitantes de las Urdes, solventando algunos de los problemas sanitarios, educativos y de comunicaciones arrastrados desde hacía mucho tiempo. En 1929, José Ignacio de Arcelu, redactor de Estampa, realizó un viaje por la comarca urdana y publicó un relato bastante detenido con la imagen que allí encontró. Sin ignorar lo que quedaba por hacer, que no era poco, y advirtiendo que los efectos de algunas de las obras emprendidas no serían inmediatos, Arcelu pasó revista a lo que se estaba realizando en pro de los urdanos y dice: los ingenieros abren caminos y plantan árboles, los maestros van reduciendo el analfabetismo, los médicos sanean el terreno, y llegó a la conclusión de que, con todo, gracias a las obras emprendidas por el patronato, la situación de las Urdes había mejorado sensiblemente. Alfonso XIII volvió a visitar la comarca a mediados de marzo de 1930, sustituyendo ahora, claro, el caballo por el automóvil, y pudo comprobar personalmente los cambios que se habían producido
en los casi 8 años transcurridos desde su excursión anterior. Fue una visita breve, en compañía del duque de Miranda y de los miembros del patronato, que comenzó en la mañana del día 17 y finalizó el día siguiente por la tarde, tras visitar en la comarca urdana algunas escuelas, pasar por varios pueblos y alquerías y hacer noche en Riomalo de Arriba. Alfonso XIII, y con esta opinión termino, Alfonso XIII se mostró gratamente sorprendido por lo que allí se había realizado. Pero si es otra tierra, parece que llegó a decir, pero si son otras gentes. Nada más. Muchas gracias.